tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de energía. Vamos a tratar el tema de penetración y potencial de la generación distribuida en Colombia. Para este panel nos acompañan tres empresas que realmente le están apostando a Colombia: Híbrite, ERCO Energía y EGAL Energy. De Híbrite nos acompaña Camilo Jaramillo, de ERCO Energía Juan Camilo López, Iván Martínez de EGAL Energy. Les voy a dar un espacio a cada uno de ustedes, por favor seamos muy concisos para presentar cada uno de ustedes su empresa y cuál es el foco en lo que tiene que ver en generación distribuida en Colombia. Le voy a dar la palabra entonces a Híbrite, Camilo Jaramillo. Bienvenido y gracias. Gracias a ti, Claudia, por la introducción. Un saludo a todas las personas conectadas en este importante evento. Muchas gracias, Energíder, por invitarme a participar. Soy fundador y CEO de Hybritech. Somos una compañía que lleva 13 años facilitando el acceso a la energía solar a todo nivel en Colombia. Y bien, hemos hecho proyectos en otros países. Nuestro foco es Colombia, mucho más con el reciente crecimiento de los últimos años del mercado. Nosotros somos un equipo de casi 50 personas, hemos ejecutado más de 25 proyectos y en este momento Hybritech se encuentra ejecutando cerca de 10 megavatios de energía solar. La mayoría de los proyectos en zonas conectadas, pero también tenemos proyectos en zona no interconectada. Un gusto estar acá. Gracias, Camilo. Ustedes hablan de mejorar la calidad de vida en zonas rurales. Entonces, bienvenidos y qué bonito escuchar ese mensaje, porque creo que para nosotros como colombianos esos son los mensajes que necesitamos. Le doy la palabra a Juan Camilo López de ERCO Energía. Bienvenido, Juan Camilo. Gracias, Claudia. Gracias por la introducción. Camilo, Iván, qué placer estar por aquí con ustedes y a todos los que nos escuchan hoy, pues tratar de llevar un buen mensaje sobre esta industria a todos. Mi nombre es Juan Camilo López, soy cofundador y CEO de ERCO Energía. Nosotros somos una empresa que se dedica hace 8 años a la implementación y gestión de recursos distribuidos de energía, con mucho foco en el tema de energía solar distribuida. Hemos desarrollado aproximadamente 600 proyectos a nivel nacional, contamos con sedes en las principales ciudades del país y hoy contamos con un excelente equipo de aproximadamente 90 personas para atender todos los requerimientos pues, que se están desprendiendo de este mercado que cada día es más bonito y que cada día crece más. Estamos muy a la orden pues para siempre estar aportando en este mercado que está creciendo tanto. Y démosle la palabra a Claudia de nuevo para que continuemos con Iván. Gracias. Gracias Juan Camilo y bienvenido. Iván, mucho gusto. Cuéntanos un poquito y brevemente de EGAL Energy. Bueno, Claudia, a Juan Camilo, y a todos los que nos están escuchando, EGAL es una empresa dedicada al desarrollo de energías renovables en Colombia. La semana pasada tuvimos el placer de inaugurar uno de nuestros proyectos con el señor presidente de la República. Fue un proyecto muy bonito y somos unos convencidos que el desarrollo de la energía solar y eólica le traerán grandes beneficios a las empresas y a todos los colombianos. Trabajamos en todo el desarrollo, desde asesoría, construcción, y a eso nos dedicamos. Pues Iván, muchísimas gracias. Cuando a mí Energía me invitó a presentar este panel, realmente me sentí no solo como asesora de empresas como ustedes, sino también como ciudadana, que de verdad que estos son esquemas que van a ayudar mucho a llevar energía a estas zonas remotas o mejorar la eficiencia del consumo de energía de muchos clientes. Yo quisiera arrancar con una pregunta muy general para todos ustedes, para que nos comenten y comenten al público que se encuentran en este evento. ¿Ustedes cuáles son esas oportunidades y esas ventajas que ofrece el esquema de energía distribuida? Voy a empezar por Camilo Trujillo, Camilo Jaramillo, perdóname. Camilo, cuéntanos, ¿cómo ves tú esas oportunidades y esas ventajas de este esquema? Bueno, la principal ventaja de la energía, de los proyectos de generación distribuida, es que se están, pues como su nombre lo dice, la energía está generando en el punto de consumo. Entonces son sistemas mucho más eficientes en donde estamos generando en las cubiertas, generalmente en las cubiertas de los clientes o en terrenos aledaños a los puntos de consumo. Son sistemas bastante ágiles que eventualmente se pueden inclusive llevar
a esquemas de almacenamiento inteligente en una siguiente instancia, por lo que pues estamos optimizando al máximo, digamos, la generación y consumo. Son sistemas que se pueden, digamos, atar mucho a diferentes iniciativas de eficiencia energética, que si bien es un aspecto muy distinto a la generación a través de energía solar fotovoltaica, son complementos permanentes y por eso pienso que los sistemas distribuidos son claves. Hay una gran oportunidad también porque pues, en estos últimos años hemos visto que las reglas desde el punto de vista pues, normativo han estado cada vez más claras. Siempre quisiéramos mayor agilidad y más facilidad, pero hoy puedo decir, después de muchos años de estar en esta industria, que hoy las virtudes se dan también mucho gracias a un marco normativo que es bastante claro, y este es un mensaje muy distinto al que daba o hubiera dado 5 años atrás. Gracias, Camilo. Juan Camilo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es esto de si estamos viendo oportunidades y ventajas nosotros los que encontramos en este sector de energía y concretamente de energía distribuida? Claudia, claro que sí, pues digamos muy en línea con lo que dice Camilo, con la excelente descripción que daba de lo que son los sistemas distribuidos. Este tipo de sistemas, hoy en día a todo el que tenga una cubierta y tenga un consumo de energía, le es rentable montar un proyecto de estos. Anteriormente, hace unos años, digamos que había una limitante y si el tamaño era pequeño o muy pequeño, pues no había una rentabilidad. Ahora estamos viendo rentabilidad hasta en los hogares, retornos de inversión ya de 5 o 6 años en los hogares y de 3 a 4 en las industrias. Y esto yo creo que es bastante importante, ya no es un tema de filantropía, un tema únicamente de medio ambiente, sino un tema también de que es una excelente inversión. Tenemos tasas internas de retorno por encima del 20%, yo diría que en casi todos los proyectos de autogeneración, y esto hace que la generación distribuida sea un pilar importante de la transición energética. Yo creo que también, como decía Camilo, vienen cosas muy importantes como el almacenamiento inteligente. Hoy en día la generación distribuida tiene la limitante de que es necesaria la red para que esos proyectos sean funcionales y rentables, pero eventualmente el tema de las baterías y con los esquemas de precios que se vienen presentando, la gran inversión a nivel internacional en tecnología de almacenamiento, pues vamos a tener un momento en el que la generación distribuida sea completamente autosuficiente, por decirlo así, y no necesite ser, no sea ya solo un complemento a la red, sino un reemplazo de la generación centralizada y de la matriz como hoy en día la conocemos. Gracias, Juan Camilo. Iván, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estás viendo esas oportunidades o esas ventajas que nos ofrece este esquema? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Camilo y Camilo. Agregaría un poco es a invitar a los presidentes de las empresas cuando estén revisando sus balances y vean los costos de energía altos, que nos inviten a empresas que estamos dedicados a esto, a que les mostremos alternativas que hoy existen. Nos hemos dedicado años a estudiarlas, a analizarlas y podemos brindarles una asesoría que les va a permitir bajar sus costos. Yo siempre pongo un ejemplo en el agro, complementando un poco lo que ya han dicho de las industrias y las casas. Una persona que tenga un cultivo de mango, de fresas muy alejados, pues gracias a esta tecnología podría hacerle un valor agregado que necesita energía a ese cultivo y de una manera relativamente económica aumentar sus precios de venta y desarrollar el agro llevando energía a sitios muy remotos es una manera como esta energía puede colaborarle a Colombia, ¿no? Es una manera sencilla de hacerlo. Gracias, Iván. Camilo Jaramillo nos mencionaba que una de las ventajas que veía en este esquema es que son sistemas ágiles. Los clientes, por definición de la generación distribuida, pues son grandes industriales o el agro, como tú lo mencionas, Iván. ¿Ustedes cómo ven el rol del operador de red en este esquema, en donde de alguna forma ellos tienen unas redes que se han desarrollado, que se han implementado justamente para atender el usuario final, frente a estos nuevos desarrollos que son más ágiles? Estoy completamente de acuerdo con Camilo. ¿Cómo ven esa interacción entre
los inversionistas en generación distribuida y los operadores de red. Empiezo por ti, Iván, ya que estás por acá. Bueno, ese es un tema bastante importante. Uno de los retos que tenemos los que estamos en esto es el obtener los puntos de conexión de los desarrollos que desean ingresar energía al sistema cuando tienen superproducciones. Estas conexiones, si bien el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande por facilitar la normatividad, en la práctica muchas veces no es tan sencillo. Una preocupación que tenemos los que estamos desarrollando proyectos en el Caribe, en la costa norte, bueno, y en el centro del país también, en todas partes, es que los operadores de red están viendo que este es un negocio interesante y se están involucrando en el negocio, y creemos allí que puede haber un conflicto de intereses porque el mismo operador que otorga los puntos de conexión en sitios que están escasos, ese mismo operador también está desarrollando proyectos en zonas donde son escasos, y hay nos preocupa que exista de pronto que no sea transparente esa entrega de los puntos, y que pueda haber una posición dominante que pueda afectar la libre competencia. Hasta este momento no tengo ningún caso en concreto. Realmente hemos tenido una buena experiencia tanto con la antigua Electricaribe como con los nuevos Afinia y Aire, pero está esa preocupación y sería bueno dejar los temas muy claros desde el principio. Gracias, Iván. Sí, no sé, Juan Camilo, si compartes esta preocupación de Iván. Sí, Claudia, digamos que Iván tiene toda la razón en ese sentido, porque al jugar en las dos partes, pues digamos se puede, y también lo digo como Iván no se nos ha presentado, pero se puede presentar, al ellos ser juez y parte, se puede presentar esa situación. Y adicionalmente con el tema de los ORs y hablando de lo que hablaba Camilo ahorita de la agilidad, lo que yo he dicho ya en varias ocasiones es, tenemos una buena regulación, pero los operadores de red todos tienen una interpretación distinta. Tenemos operadores de red que cumplen con los tiempos, tenemos operadores de red que no cumplen, y tenemos operadores de red que piden cosas que digamos muchas veces salen de lo normal. Entonces, lo que hemos tratado como siempre de manifestar es que la regulación debería dar unas pautas más claras a los operadores de red para que haya una homologación en todas partes del país, donde uno haga un proyecto no tenga requerimientos distintos, tanto en solicitudes de insumos como en la profundidad del estudio de conexión. En todas partes nos piden algo distinto, y eso hace que a veces en algunos operadores de red sea bastante complicado lograr la conexión en tiempos ágiles, y se nos vuelve esto proyectos que duran un mes de instalación, proyectos de 5 meses o de 4 meses, que quita lo bonito de lo ágil de la generación distribuida. Claro que sí. Camilo Jaramillo, ¿tú has tenido de pronto alguna experiencia que nos quieras compartir o avisoras alguna circunstancia similar a la que nos comentan Juan Camilo e Iván? Claro, 3 puntos. Mira, uno que se me quedó pendiente del comentario anterior y no quería dejarlo, y es que qué pena que me devuelva un poquito, pero tú preguntas que de las principales ventajas, se me hace que hay una muy importante que no hemos mencionado, y es que la energía solar a través de los contratos PPA, que es lo que se está viendo de manera muy dinámica en la industria, le permite a los industriales o comerciantes conocer sus costos futuros de energía. Y creo que en este momento bajar incertidumbre es una gran ventaja, y definitivamente es una de las principales ventajas, no solo pues, que el costo del kilovatio es más barato, sino que ya sabe cuánto va a pagar por energía en los próximos 10, 12, 15 años, dependiendo del PPA. Y ya más específicamente sobre este punto, y para no agregar sobre lo que los operadores de red, no puedo estar más de acuerdo con Camilo, lo estamos viendo y lo he visto. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente un proyecto que consta de 10 instalaciones para el mismo cliente, y esto abarca 4 operadores de red diferentes. Estamos viendo mucha diferencia en lo que nos están pidiendo los operadores de red para poder legalizar los proyectos, y eso pues entorpece un poquito
o sea, entorpece y esa agilidad que tenemos hoy los EPCistas solares y los desarrolladores de proyectos solares se pierde desafortunadamente un poco en la fase final. Y si bien nosotros ya hicimos casi toda nuestra labor como constructores, para el cliente hay que entender que es muy frustrante ver que tiene unos paneles instalados, unos inversores, que ya nos ha inclusive pagado mucha parte del recurso, pero que su sistema no puede ser conectado o no puede empezar a generar de manera legal, y por eso el término la legalización del sistema es muy frustrante y afecta mucho la imagen de los sistemas solares. Tenemos clientes que entonces salen en su gremio, que no es el solar, es decir, eso es una belleza, lo instalan muy rápido, pero después se demoran muchos meses con problemas que ni siquiera entiendo. Y lo que pasa con los operadores de red es que empiezan a exigir que se solucionen aspectos que no son relacionados con la energía solar, como por ejemplo la subestación. El cliente dice, no, mire, por hacer algo bien me gané un problema porque aquí me está tocando hacer unas inversiones que no tenía presupuestadas. Entonces, muy importante que se sigan reglamentando, pues la circular CREC 088 empieza un poquito a determinar esas condiciones estándar para todos, pues está muy orientado al tema de pruebas, pero quisiéramos ver definitivamente las mismas reglas del juego para la legalización de los sistemas. Sí, claro, y debo compartirles también la experiencia de nosotros como asesores de Brigada Urrutia. Realmente cuando la regulación está ha llegado hasta cierto nivel y hay cierto nivel que se deja a discrecionalidad de los operadores de red establecer sus procedimientos, y ahí es donde efectivamente, comparto con todos ustedes, nos hemos encontrado con requerimientos muy diversos. Uno puede entender que cada sistema de distribución o de transmisión regional tiene sus propias particularidades, pero debido a esa discrecionalidad se está transmitiendo un mensaje, pensaría que he equivocado, que como que no hay unas reglas claras y están de alguna forma arbitrando la posibilidad de conectar o no conectar sistemas de generación distribuida. Creo que coincido con ustedes en ese punto, y uno como asesor también se ve con cierta limitación cuando algún cliente le pregunta a uno, pero ¿dónde está regulado lo que me están exigiendo en la subestación X o Y? Entonces uno dice, lo que pasa es que la regulación está llegando hasta X nivel y hacia adelante le ha dejado pues ese margen de determinación por parte de los operadores de red, pero creo que es un buen punto, un primer punto para nuestro panel, en el sentido de que valdría la pena que el regulador tal vez llegara a un nivel más detallado de la regulación, porque nos estamos enfrentando pues a circunstancias que pueden estar impidiendo un desarrollo más acelerado de este esquema de generación distribuida. Y en este mismo orden de ideas, entonces, pues creo que vamos a caer en el punto que yo les acabo de decir, pero quisiera conocer su opinión como ustedes no son abogados, pero sí como técnicos. ¿Qué consideran ustedes que está como pendiente justamente de regular? ¿Es necesario regular, llegar a niveles de detalle, o es bueno dejar flexibilidades? Ustedes desde el punto de vista técnico, yo diría como abogada, yo prefiero tener una norma con base en la cual decirle al cliente, mira, aquí dice tal cosa, entonces usted tiene que cumplir esto, pero uno sabe que uno sentado en el escritorio leyendo una norma es muy diferente a la forma como se ejecutan los proyectos, se interrelaciona el operador de red con el desarrollador del proyecto. Arranco por ti, Camilo, que creo que enlazamos con el tema anterior. Pues mira, yo creo que para responder esa pregunta depende mucho el estado como el estado del mercado. Y yo creo que hace 5 años yo hubiera estado de acuerdo en que las normas fueran un poquito más flexibles, porque todavía no sabíamos exactamente qué rumbo iba a tomar esto en nuestro país, qué acogida iba a tener, qué jugadores iban a haber. Pero es que hoy los proyectos de generación distribuida ya no son proyectos de innovación, pues ya son muy normales y hay un ecosistema ya muy relevante de inversionistas, de financiadores, de pesistas, en fin, de certificadores, de desarrolladores como legal. Entonces, pues yo creo que ya en el estado que estamos necesitamos reglas súper claras y muy específicas. Yo pienso que la flexibilidad no nos hace bien, porque mira que es que el estado en el que estamos hoy es que los proyectos se hagan al nivel de competitividad como se hacen en Asia o en Europa o en Estados Unidos, o quizás más. Cuando digo competitividad estoy hablando, no sé, tiempos de ejecución muy rápidos.
CAPEX al nivel de Asia. Y aquí lo más impresionante es que lo estamos logrando. Estamos dándonos cuenta que podemos llegar a un nivel muy competitivo y por eso las tasas internas de retorno que mencionaba Juan Camilo son las que se encuentran hoy en día en los proyectos de generación distribuida y todos los proyectos hoy son prácticamente rentables. Entonces, para responder tu pregunta, yo pienso que no debería haber flexibilidad, tanta como la hay, y voy a mencionar 3 temas puntuales. Yo creo que el tema del CNO pues, es un tema que tiene mucha lógica, pero nos está generando muchos inconvenientes. Pues, ha habido diferentes iniciativas por mejorar, hay un nuevo acuerdo 1322, pero sigue siendo muy costosa las protecciones para los sistemas por encima de 250 kilovatios. Demasiado costosas, y eso pues están desmejorando mucho la rentabilidad de algunos proyectos. Creo que ahí se puede ser bien específico y ahí hay una oportunidad muy puntual. También pues el tema que mencioné, que la circular CREC 088 muy reciente, es muy riesgosa como está escrita, es muy densa, y creo que esa merece ser revisada con la industria, no solamente por la CREC, y obviamente la CREC es muy abierta a recibir comentarios y los estamos haciendo, pero pienso que se le debe poner mucho foco a este documento porque este documento ya se vuelve un documento normativo demasiado relevante, todos tenemos que cumplir. Y por último, que siempre lo menciono y sigue estando por ahí en el aire, tiene que ver con el contrato de respaldo. Hoy la incertidumbre del contrato de respaldo sigue ahí, no tanto la incertidumbre, sino el costo tan alto que representa el esquema del contrato de respaldo como está planteado. Entonces, son 3 oportunidades, no dejando de reconocer todos los avances que ha habido en los últimos años. En los últimos 3 años esto se ha dinamizado toneladas gracias a las reglas claras, pero esos son 3 puntos donde hay oportunidades. Voy a dar la palabra a ERCO. Juan Camilo, ¿tú cómo ves este tema de la regulación? ¿Cómo la tenemos y si es necesaria más regulación? ¿Cómo lo ves? Claudia, yo estoy de acuerdo con Camilo en el tema de que hay que especificar un poquito más. Ya estamos en una etapa madura del mercado, pero esa especificación, como también lo decía Camilo, debe ser muy alineada con la industria, porque digamos que una flexibilidad a veces es mejor que una especificación mal dada. Y una especificación mal dada en un tema, por ejemplo, de protecciones y este tipo de temas que han ido saliendo pues con los acuerdos del CNO, que como dice Camilo, incrementan bastante los costos, pues es delicada. Entonces, la invitación es a que esa especificación se haga en conjunto con nosotros, que estamos siempre dispuestos, y con todos los actores de la industria. Por otro lado, también de acuerdo, yo creo que uno de los puntos que más nos está afectando ahora, y yo todavía creo que sí hay incertidumbre, es el tema del cargo por respaldo. También dependiendo del operador de red, dependiendo del lugar donde haya que hacer la instalación, el cargo por respaldo varía increíblemente. A veces le dan unos precios muy altos, otras veces unos muy bajitos en el primer año, pero en el segundo año se triplica y uno no entiende de dónde salen esas fórmulas. Y como la fórmula es tan flexible, tan libre para el operador de red, para que el operador de red cubra como su infraestructura y pues todo el sentido que tiene el cargo por respaldo, que tiene sentido, pues yo creo que sí debe de haber una regulación específica, sobre todo para la solar fotovoltaica, que un cargo por respaldo, como está concebido, es más como para una planta que genera 24 horas. Entonces, realmente que se especifique bien ese cargo por respaldo y que uno como EPCista o como desarrollador pueda calcularle a su cliente cuál va a ser ese valor, porque nosotros lo estimamos, pero a veces nos salen con unas sorpresas que se va uno para atrás y digamos que la norma ahí está muy flexible, pero peligrosamente flexible. Y de acuerdo con Camilo, esos son los 3 puntos pues como que yo también vería por mejorar. Gracias, Juan Camilo. Iván, tu opinión. Bueno, yo agregaría que además de lo que han dicho, que estoy de acuerdo con todo, es que lo que ya hemos logrado se haga, se cumpla. Es decir, los beneficios que hay que sean constantes y sonantes. Que en eso veo que el gobierno está trabajando mucho y lo está haciendo muy bien, pero todavía faltan algunas cositas. Que se cumplan las cosas, que se cumpla lo que está en la ley. Es lo primero que tenemos que pelear todos. Yo pongo un ejemplo. La ley dice que cuando nos autorizan una conexión, nosotros tenemos un mes o 45 días para firmar el contrato de conexión y
y todo el tema de garantías, y vemos que hay proyectos que llevan 2 años en eso y ni hacen ni dejan hacer. Es decir, si la persona va a construir, pues que construya, me parece muy bien, para eso estamos. Si no va a construir, que deje a otros construir, pero vemos que hay unas redes que están totalmente saturadas ficticiamente. Cuando uno dice, la red tiene una capacidad de 10, está conectado 2, pero están en teoría con autorizaciones 100, entonces la red está saturada. Pero cuando uno va a analizar qué es lo que pasa, son personas que tienen un negocio de especulación o otro tipo de negocios, y la ley es muy clara, dice al mes usted tiene que presentar. Entonces la persona recibe el contrato de conexión, le cambia una tilde, le cambia una coma, lo devuelve, el otro lo revisa, vuelve y viene, vuelve y va, y con ese juego hay unas demoras. En eso se ha trabajado. En la superintendencia sacó un formato muy interesante, un formato de conexiones que para nosotros es una muy buena guía, y se trabajó en ese momento en unos contratos tipo, unos contratos pro forma, por así decirlo, pero ni así eso se ha mejorado. En eso también el gobierno está trabajando, pero veo que le están dando muchas vueltas a un tema que es básicamente exigir que se cumpla. O sea, las normas están para cumplirse, para nosotros trabajar con unas reglas de juego claras. Entonces yo solo agregaría es que lo que ya está, el gobierno lo haga cumplir, para bien o para mal, son las reglas y tenemos que trabajar con eso, que se cumplan. Gracias, Iván. Sí, creo que coincidimos los que estamos en este panel en ese punto. Mil gracias por su apreciación, porque esa es la otra cara que uno como asesor legal y regulatorio mira. Yo les quería hacer una pregunta. Nosotros, los proyectos de generación distribuida y lo que hemos conversado en estos minutos, en este panel, hacen referencia a proyectos de generación distribuida que de alguna forma van a tener el respaldo en el sistema interconectado nacional. Volteemos nuestra mirada a estas zonas no interconectadas. Echémosle una mirada a este país que no está interconectado y que no lo va a estar, pues porque no es eficiente financieramente llevar redes de interconexión, etcétera, pero que el esquema de generación distribuida yo considero que podría ayudar a reemplazar estos combustibles altamente contaminantes que se utilizan para cocinar, para calentar, etcétera, para la vida diaria. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de estos esquemas de generación distribuida en las zonas no interconectadas? Y te tengo aquí a ti, Iván, y arranco contigo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, como yo lo decía al principio, en las zonas no interconectadas vemos unas oportunidades muy grandes. No, en la zona agropecuaria, en la agroindustria, vemos que hay un potencial inmenso en zonas donde no hay agua potable, sistemas desalinizadores solares que van avanzando muy bien. No solo solares, sino eólicos. No solo debemos hablar de energía solar, sino también energía eólica. La microeólica en las zonas lejanas, supongamos las antenas repetidoras de estas empresas de radiocomunicaciones que llevan unos equipos costosos, unos generadores que tienen que hacerle un mantenimiento, que tienen que llevarle combustible y demás. Con un sistema compuesto de paneles solares, microeólica y baterías, ellos podrían de una manera muy rentable solucionar esos problemas en donde no tienen conexión de la red normal. Entonces, como tú bien dices, allá hay unas oportunidades muy grandes. El gobierno nacional ha trabajado muy duro en llevar energía a zonas no interconectadas con soluciones financiadas por el gobierno, subsidiadas, que constan de baterías. El tema de las baterías, de que es muy costoso, es un tema que debemos ir revaluando siempre, porque cada vez que pedimos cotizaciones nos encontramos con sorpresas. Hay soluciones cada vez más económicas, y este tema de que las baterías son muy costosas, pues sigue siendo cierto, pero en algunos esquemas ya funciona. Entonces, sí, creemos que hay una muy buena oportunidad en el desarrollo de las zonas no interconectadas con energías renovables. Gracias, Iván. Juan Camilo, ¿tú qué opinas? ¿Le vamos a apostar entonces a zonas no interconectadas? Claudia, sí, por supuesto. Yo creo que hay un potencial impresionante, y nosotros pues desde ERCO hemos visto una oportunidad importante en los sistemas, por decirlo así, de mediana escala,
que hoy en día, como decían, con baterías inteligentes, que son ya, digamos, baterías de duración de largo plazo y un sistema solar, podemos atender unas comunidades. Hemos estado trabajando en ese tipo de proyectos. Digamos que todavía en el país hay pocos de esos proyectos y es, como mencionaba, una planta solar fotovoltaica sobre piso con un buen sistema de almacenamiento para surtir una pequeña comunidad. Nosotros creemos que por ese lado hay un potencial inmenso y estamos trabajando en varios proyectos en paralelo de ese tipo y creo que es una oportunidad muy grande. También obviamente los sistemas distribuidos en lugar por lugar, casa por casa y Camilo pues tiene muchísima experiencia en el tema de energía en zonas no interconectadas con el tema prepago que tengo entendido que están trabajando muy fuerte. Ya yo creo que por ese lado él sí nos puede dar un panorama mucho más amplio sobre ese tema. Camilo, sí, coméntanos porque justamente tenía una pregunta en relación con eso, aparte una pregunta que nos está haciendo un participante. Camilo, cuéntanos entonces esa experiencia. Vale, muchas gracias. Bueno, resulta que nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar en proyectos en las ZNI desde que empezamos, pues en el 2007 que iniciamos Hybritec, todo era en zonas no interconectadas, pues ahí no hacíamos sistemas interconectados. Pues hemos hecho más de 100 proyectos pues a largo y ancho del país. Pero resulta que hace 2 años nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Yo voy a ser súper breve, no crean que les voy a contar una historia muy larga, pero nos dimos cuenta que... pero es bien interesante, porque son excepcionales esos proyectos. Nos dimos cuenta, lo estábamos haciendo mal porque nosotros éramos parte de algo que no funcionaba. ¿Y qué era esto? Es que estábamos llevando sistemas al monte o a las zonas no interconectadas que se quedaban abandonados. Sistemas que alguien pagaba, bien sea gobierno, fundación, entidad sin ánimo de lucro, pero que casi nunca, o lo común es que no hay un esquema de sostenibilidad y de operación y mantenimiento de estos sistemas. Hay mucha gestión en recoger el recurso y que el proyecto se instale, en tomarse la foto, pero al final estas comunidades nos llamaban a los 10 meses, a los 2 años, a los 3 años a decir, mire, ingeniero, aquí se apagó la luz, ¿qué hago? Y nosotros, no, pues llame a la empresa que lo donó o a la entidad que lo donó. Y en muchos casos, no, es que el alcalde ya cambió o es que allá me dicen que no saben qué hacer. Entonces, cuando nos dimos cuenta que pues, esto no estaba funcionando, nos fuimos a investigar qué es lo que está pasando y nos encontramos una cifra que seguramente ustedes conocen, que Colombia tiene 500.000 usuarios aproximadamente sin acceso a la red eléctrica. Ese usuario es bien conocido por el DANE y tal, pero también nos dimos cuenta que hay aproximadamente 200.000 familias que viven a punta de diésel. De diésel que casi nunca funciona. Generadores que funcionan de 2 a 4 horas por noche cuando funcionan y que lo habitual es que el generador está malo. Quiere decir que son sistemas que para la estadística están clientes que están conectados, pero que en realidad no están teniendo un beneficio porque o no funciona o cuando funciona solo tienen 2 a 4 horas de energía y eso no es suficiente para una familia hoy en día pues con toda la energización, digamos. Entonces, o la digitalización. Entonces, nos fuimos a Albichada, nos fuimos lo más lejos de Medellín prácticamente, pues. Eso es muy lejos, llegamos a Bichada y nos dimos cuenta que trabajar en Bichada es súper caro porque solamente llegar a Bichada es costoso, llevar una batería a Bichada vale mucho más que la propia batería. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay capacidad de pago y que las personas están pagando por DirecTV, las personas pagan por un celular. Y entonces eso que pensamos que no, que pobrecitos que no tienen plata, pues tienen menos que otros, pero sí tienen recursos. Y nos encontramos que si hay capacidad de pago, es así como montamos una empresa en Bichada que se llama Soluna, Empresa de Servicios Públicos, y es una empresa que lleva energía a las familias del Bichada inicialmente, bajo un esquema prepago y bajo un esquema de última milla y con soluciones unifamiliares. Resulta que las cifras de pago de nuestros usuarios superan el 92%. Eso solo es por darles un ejemplo de que los clientes sí tienen cómo pagar las tarifas que van desde 30 hasta 80.000 pesos. Entonces les cuento esta historia y qué pena que me prolongue mucho, es porque esto no, yo estoy convencido que no le corresponde al gobierno solucionarlo, porque ya es evidente que por muchos años lo trató de solucionar y la está embarrando. Qué pena la descripción. ¿Por qué? Porque
nosotros todos nos encontramos sistemas abandonados con tecnología muy reciente, pero que no están funcionando. Entonces, por lo menos ahora encontramos digamos, un esquema que está abriendo un poquito la puerta para que los privados entremos a participar de esta solución a través de la fuerza del mercado. ¿Y cuál es la fuerza del mercado? Los usuarios pagan y nosotros invertimos. Cuando nosotros llegamos a una comunidad nueva, lo primero que dejamos claro es que no estamos buscando beneficiarios, sino clientes. Así de sencillo. Y ellos dicen, ¿cómo así? ¿Yo puedo ser cliente suyo? Sí, usted puede ser cliente mío y si yo no le doy buen servicio, pues no me pagan. Entonces, ha sido una experiencia espectacular. Hoy vamos a cerrar el año con cerca de 150 usuarios bichada y con un plan de expansión inicialmente en la zona oriental, bajando ya al piemonte amazónico y eventualmente entrar al Pacífico colombiano. No, pues, Camilo, qué bonito ejemplo. Lo que tú dices es, la inversión privada no puede tampoco esperar siempre que que la solución venga del gobierno. Nosotros tenemos una ley de servicios públicos que finalmente es nuestra ley de APPs en el sector de servicios públicos. Entonces, creo que ustedes la han aprovechado de la mejor forma y me dejas un mensaje muy importante, y es que hay capacidad de pago, porque justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque Juan Camilo nos decía, mire, en generación distribuida los retornos son bien importantes, son más o menos de un 20% o más en la inversión. Entonces uno dice, esto es para un usuario, un gran consumidor de energía, etcétera, que ve la reducción de su factura desde el día 1, etcétera, y con eso hace su proyección de reducción de recuperación de la inversión. Pero acá ustedes, disculpa, me voy a centrar en tu ejemplo, en la experiencia que han tenido, ¿cómo calculan ustedes esa recuperación de la inversión? Te tengo que confesar que no se parece para nada a los sistemas en la ciudad. Son sistemas con una tasa interna de retorno mucho menor y aquí el repago inclusive puede llegar a ser 8 años con muchos más riesgos, pero finalmente sí tiene cierre financiero. Claro. Son esquemas de más largo plazo y nuestro modelo de negocio no se centra únicamente en nosotros invertir y cobrar una tarifa y ya. O sea, nosotros tenemos también una estrategia de poder acceder a recursos no reembolsables, que vemos muchos, no solo a través del gobierno, sino a través de banca multilateral y fundaciones. Entonces, hay diferentes esquemas en donde buscaremos bajar ese CAPEX y bajar la tarifa para los usuarios. Pero algo muy importante es que el gobierno se ha dado cuenta de eso también y ha lanzado, seguramente la has visto, Claudia, ustedes pues, como expertos, la tarifa transitoria para la ZNI. El gobierno ya empieza a dar señas de que quiere participar de este modelo de negocio, porque hoy lo peor que nos puede pasar, y qué pena ser tan claro y directo, es que donen más sistemas en la zona donde los privados estamos tratando de generar un mercado sostenible. Porque son sistemas casi siempre de una potencia mayor. En Bichada se acostumbró mucho regalar sistemas como de 800 kilowatts, de 800 vatios por usuario, y la verdad nosotros estamos instalando sistemas de 400 vatios. Y con 400 vatios los clientes no están consumiendo toda la energía, porque es que estamos llevando un mensaje de eficiencia energética, o sea, un mensaje muy integral. Pero cuando tú tienes un vecino que tiene un sistema de 3 paneles y tú tienes uno, naturalmente te sientes que estás en desventaja. Pero desde un punto de vista técnico, cualquiera de nosotros aquí presente este panel, seguro haríamos un ejercicio y seguramente no llegaríamos a que necesitamos sistemas tan grandes. Entonces, pero lo que me quiero enfocar no es ni siquiera en mi caso, sino en el mensaje de que es importante que las reglas estén claras para el privado, que fue lo que nos pasó en los sistemas interconectados hace unos años. Pues, Juan Camilo, me acuerdo pues nuestras conversaciones tratando de avanzar en proyectos de interconexión, y hoy ya es una realidad. ¿Por qué? Porque las reglas nos dejan a los privados trabajar, y entonces en la ZNI, en la medida que eso suceda, se empieza a cerrar esa brecha de desconexión de casi 1 millón de usuarios que existen hoy. Muchas gracias, Camila, por tu exhaustivo ejemplo. Nos están preguntando algunos de los participantes en el evento, nos están haciendo de alguna forma un reclamo. Ustedes están haciendo mucho énfasis en los esquemas de generación distribuida con la tecnología solar fotovoltaica. Este participante en el evento nos dice, me gustaría saber si también hay oportunidades con
a aerogeneradores de media potencia, 100 kilovatios. Me interesa conocer la opinión de todos ustedes. Voy a arrancar por Juan Camilo. Claudia, yo para serte sincero no tengo la experiencia en el tema de eólica para dar una respuesta que pueda, digamos, satisfacer a la persona que está en este momento pues, haciendo la pregunta. Yo creo que Colombia tiene mucho potencial eólico, pero la verdad lo veo un poco más enfocado a proyectos de gran escala, desde mi perspectiva. No conozco muchos sitios en Colombia donde hayan centros de consumo como para distribuida, para instalar aerogeneradores de media potencia, pero lo digo desde una posición, digamos, de perspectiva, no de conocimiento pues muy tangible sobre el tema. Entonces creo que de pronto, no sé si los otros participantes puedan dar una respuesta más clara. No sé, Iván, si tú pudieras ayudarnos a atender esta pregunta del participante. Sí, antes de responderte la pregunta, yo quisiera agregar algo con el tema del financiamiento, porque no quisiera que las personas que nos estén escuchando ahora digan, para nosotros un retorno de 6-7 años es muy bueno, pero hay clientes que tienen unas expectativas pues, que son todavía difíciles de cumplir. A esos clientes les digo que existen ya esquemas, en el caso de GAL, pues los damos, en donde nosotros instalamos todo y le vendemos la energía al cliente de manera mucho más económica que lo que está pagando hoy en día. Es decir, el ahorro lo va a ver de manera inmediata, él no va a asumir ningún crédito, ninguna responsabilidad, ni nada por el estilo. Simplemente tiene que cumplir una serie de requisitos y hacer unos compromisos, pero el ahorro lo ve inmediato sin ninguna inversión, para ser claro en el tema de financiamiento. Bueno, el tema de la microeólica, sí, hay zonas en la costa Caribe y en el interior del país también que han mostrado un potencial interesante en microeólica. Y allí, si bien no conozco ningún proyecto todavía en Colombia funcionando, sí hay bastante interés. Nosotros hemos hecho algunos estudios para algunas islas, hemos hecho algunos estudios para zonas costeras en donde creemos interesante utilizar la microeólica, y no solo la microeólica, sino hay temas interesantes como la compra de aerogeneradores usados que en zonas en Europa ya están descartando porque son emplazamientos que van cambiando de tecnologías, y uno adquiere equipos muy económicos para hacer unas pruebas iniciales. Más adelante pues podría uno comprar equipos nuevos, pero inicialmente se pueden adquirir equipos usados a precios muy interesantes, al igual que el tema de las baterías. Ahí hay unos negocios muy interesantes con el tema de las baterías de automóviles que ya tienen una capacidad más baja que la que da la garantía. Ellos desechan esa batería por temas de espacios en el vehículo, y esas baterías se pueden adquirir a precios muy económicos en zonas donde no tenemos problemas de espacio, y uno puede colocar 10, 20 baterías de esas que, aunque estén en el 60, 70% de capacidad, todavía tienen una capacidad muy importante a precios interesantes. Entonces, todo eso es un negocio que se viene para Latinoamérica, que nosotros tenemos que estar muy pendientes. En el caso de GAL estamos muy a tono con eso, para siempre buscarle una solución interesante a los clientes. Gracias, Iván. Camilo, ¿ustedes cómo lo ven para el tema de aerogeneradores? No, voy a tomar un poquito de tiempo. Nosotros no tenemos experiencia relevante en los últimos años en aerogeneradores, no estamos muy al tanto de, digamos, de los costos y de la tecnología. Lo único que quería agregar es que para hacer un buen diseño eólico, bueno, solar y eólico, se necesitan datos. En el caso solar se tienen datos confiables a través de tablas de bases de datos. En el caso eólico generalmente sí hay que medir el viento. Entonces, hacer una medición de viento durante un año mínimo o 2 años para un sistema pequeño, pensaría yo que no es tan rentable, sobre todo cuando tienes la opción solar, que en todo Colombia hemos visto que funciona y que es muy rápida, que la puedes tener instalada en menos de 3 meses. Entonces era lo único que quería agregar al tema de hoy. Gracias, Camilo. Tenemos otro participante del evento que nos pregunta, que sabe que es difícil hacer de pronto hacer un estimado
pero él dice, ustedes me podrían compartir un pronóstico de capacidad instalada para el 2021 y de pronto 5 años vista. No sé, Juan Camilo, ¿tú cómo lo ves? Claudia, perdóname, te escuché súper regular. ¿Me puedes colaborar de pronto? Genial. Sí, tenemos un participante que nos pregunta que si bien es difícil estimar, hacer una proyección, pero él nos está solicitando que de acuerdo a nuestra experiencia, ya que estamos en el mercado, cuál sería nuestro pronóstico de capacidad instalada para el 2021 y de pronto 5 años vista. Ok, bueno, la pregunta está súper difícil porque ahora precisamente con el, dinamismo de la industria, yo creo que antes era incluso más fácil, uno tenía más de vista quién estaba haciendo proyectos, ahora uno todos los días ve que salen proyectos nuevos y más grandes. Nosotros, pues realmente habría que hacer una separación, ¿cierto?, entre generación distribuida y generación centralizada, porque obviamente eso cambia mucho las escalas. Hablando de generación distribuida, que es lo que nos corresponde en el panel, pues nosotros estimamos que no deja de ser una estimación que por lo menos para el año entrante se haga una instalación de entre 50 y 80 megavatios en generación distribuida, con todo lo que se está haciendo, con todos los jugadores que hay. Creemos que es ambicioso, pero yo veo y sentimos en el mercado un movimiento importante. Hablando también pues de generación distribuida, plantas de 10 megavatios hacia abajo y que están pues como con su función precisamente de ser distribuidas y no centralizadas, pero veo un aproximado entre 50 y 80 megavatios. Obviamente la bola de cristal, pues como decíamos, ahorita no la tenemos, pero eso es lo que más o menos creemos que puede ser. Creo que el participante justamente nos está pidiendo eso. Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿Nos atrevemos a hacer una proyección? Mira, yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Sería tirar un número al azar y sería irresponsable de mi parte. No me atrevería a ningún número porque, como bien dice Juan Camilo, esto está muy dinámico. Todos los días vemos cosas. Hay veces que se inflan cuando entramos a XM, proyectos que se han inaugurado hace tiempo y vemos que todavía no están despachando energía. Entonces también, por el otro lado, hay veces que se crea una impresión de que hay más de lo que realmente tenemos. También ocurre lo contrario, proyectos que uno no conocía y de pronto está uno en una reunión y ya conociste este proyecto que tiene 30 megas y lo están haciendo en esta parte y uno no lo conocía. Antes uno los conocía a todos, básicamente, y conocía a todo el mundo. Ya está llegando mucha gente y esto se está moviendo mucho, entonces proyectarlo es muy difícil. Lo que sí es sano y lo que sí es bueno es que gracias a que el gobierno nacional solo le da los beneficios a los que se reportan, los datos oficiales son datos interesantes y dignos de analizar, porque nadie hoy en día haría un proyecto sin reportarlo porque no recibe los beneficios. Antes muchas personas hacían sus proyectos sin decirle nada a nadie, sin sacar ningún permiso ni nada, simplemente traían unos paneles con unos costos altísimos, pero un señor que tenía una boya en la mitad del océano, el costo es irrelevante y esa persona no lo informaba. En este momento, el gobierno nacional, creo que de manera muy inteligente, dijo, si usted quiere recibir los beneficios, lo primero que tiene que hacer es registrar su proyecto e informarme para yo poder proyectar a futuro cómo yo voy a planear la energía, porque imagínense si todo el mundo monta un proyecto de autogeneración en silencio, va a llegar un momento en que el operador de red no tiene trabajo, porque si todo el mundo está generando su energía y los generadores y toda esta gente dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con mi energía? Entonces, esto es un proceso muy bonito en el cual el gobierno dice, yo te ayudo siempre y cuando tú me informes para yo poder planear a futuro el crecimiento. Es lo único que yo podría aportar al respecto, pero un número no me atrevería. No te atreves, Iván, mil gracias. Camilo, ¿tú cómo lo ves? No, hace un año nos hicieron la misma pregunta, estábamos, creo que con Juan Camilo también, o con Juan Esteban, con alguno de los dos de ERCO, y me hicieron la misma pregunta, era con vos. En André. En André, cierto, me hicieron la misma pregunta y también éramos súper incómodos, pues, porque muy difícil, entonces, pues no me atrevo a decir un número, yo también pensaría que debe estar como por el rango de lo que mencionaba Juan, pero es totalmente incierto. Ahora, voy a agregar 3 cosas a esa pregunta. ¿Qué ha cambiado? Lo primero, que estamos empezando a ver proyectos como granjas solares pequeñas,
bajo esquema de autoconsumo, que antes no había. Un ejemplo es Bayunca, que pues vimos la inauguración el año pasado, y felicitaciones, Iván, por ese proyecto, que sé que ustedes estuvieron al frente con nuestros amigos de Promonercol. Entonces ya empezamos a ver proyectos de menor escala. Ayer estuvimos inaugurando también nosotros una granja de 2 megavatios que construimos en Colombina. Allá estuvo pues toda la comitiva del presidente y todo, y eso ya refleja que eso se vuelve el nuevo normal, porque cómo funciona el industrial es que dice, no, pues si aquel lo hizo, pues yo ya lo puedo hacer, si el otro lo hizo y el otro lo hizo, yo también lo puedo hacer, y eso solamente nos conviene a los que estamos acá seguramente. Eso es súper positivo, y eso sobre todo cuando en sistemas de generación distribuida. Vimos el caso de Green Yellow también hace un par de semanas, que hizo una planta en Planeta Rica, y entiendo que toda esa energía se va para los supermercados Éxito. Son esquemas ya muy reales, ya funcionando, que van a impulsar a otro. Entonces, eso no existía tan dinámico hace un año, ya sí, y eso simplemente va a sumar a esa meta. Lo otro que vemos son clientes con programas de varios techos. Pues eso me refiero a supermercados, centros comerciales, digan, bueno, voy a hacer 10 proyectos, por ejemplo. Sabemos que Éxito lo está haciendo. Nosotros estamos por iniciar un proyecto en 50 techos del país, un promedio de 80 kilovatios. Entonces, eso ha cambiado y ha dinamizado mucho el proyecto de generación distribuida, que ya los grandes industriales dijeron, no, esto ya es una realidad, esto ya no es un piloto. Y la última invitación que hago, que tiene que ver un poco con lo que está diciendo Iván, es que, a ver, si bien hoy se están registrando efectos que quieran los beneficios tributarios, y esos ya el gobierno va a tener visibilidad, hay otros que no, que ya estaban conectados o que no están accediendo a beneficios tributarios, pero que se tiene que legalizar ante el operador de red. Entonces, es importante que alguna entidad centralice toda esta información de los operadores de red para saber qué potencia tenemos instalada en Colombia, por región, por potencia, por nivel de tensión. Y qué bueno esa información poderla tener disponible para el mercado, para todos nosotros poder proyectar, y ojalá dentro de un año poder decir, mire, es que a la fecha hay tantos proyectos de tanta potencia, por lo que estimo que el otro vamos a llegar a tanto. No, es clarísimo. Yo también soy partidaria de que de alguna forma esto se tiene que organizar y formalizar. Los temas de información no es solo para los desarrolladores, sino también para los operadores de red. Ellos necesitan saber hacia dónde van a redireccionar su negocio, si es que es necesario. Comparto con ustedes realmente que es muy importante esa formalización. Ya ha dado un paso el gobierno en el sentido de que para tener los beneficios usted tiene que haber reportado esa información. Eso es maravilloso. Nos quedan unos minutos y no sé si darle la palabra a cada uno de ustedes para transmitirle a nuestra audiencia nuestro último mensaje sobre este tema, que desde mi punto de vista, después de haberlos escuchado a ustedes, es optimista en estos tiempos de incertidumbre. Iván, te doy la palabra para ese último mensaje. Bueno, mi mensaje es muy claro. Primero, al gobierno nacional y a los operadores de red. Sé que tienen la mejor voluntad, que están trabajando en eso, pero yo les recomendaría, supongamos, a un operador de red, tener como especie de un jefe de conexiones o un director de conexiones, una persona con la que uno se entienda. El departamento técnico se entiende con una persona, la gente legal se entiende con otra, muchas veces uno se contradice con el otro. Si tuviéramos como un departamento o una persona que centralizara todo eso en los operadores de red, eso facilitaría un tema. Y con respecto a los clientes, decirles, como dije al principio, que vean en esto una oportunidad de ahorro. Esto no es solo para ayudar el medio ambiente. Nosotros no estamos vendiendo un tema que amamos el medio ambiente y demás. No, esto lo bonito que tiene es que mientras economizamos dinero, ayudamos al medio ambiente. Se cumplen las dos cosas. No hay que sacrificar una por la otra. Nosotros a ningún cliente le decimos, págueme más de lo que usted está pagando ahora, porque ya usted no va a quemar diésel o algo por el estilo. Es págueme menos y ayuda al medio ambiente. Ese es el mensaje claro, y hay todo un abanico de financiamiento, desde vender la energía y la persona no invierta nada, hasta
un sistema en el cual la persona compra un proyecto llave en mano y lo paga totalmente él y él lo maneja. Es decir, hay todo un abanico de posibilidades. La invitación es a que utilicen estas empresas como los que estamos aquí desarrollando proyectos. Nuestro conocimiento está a su servicio y no simplemente se queden pensando que ya yo cambié todas las luminarias, ya yo hice todo el tema de eficiencia energética, ya no sé qué más hacer. Pues ahora hay algo más que hacer y es generar esa energía que ya se está consumiendo de manera eficiente, que es lo primero. Consumir eficientemente es lo primero y eso creo que no hay discusión. Y lo segundo es conseguir energía más limpia y más económica. Y ahí es donde entramos nosotros. Ese sería mi mensaje. Gracias. Creo que perdimos a Claudia. Dale, Camilo, entonces dale vos. Bueno, no, el mensaje va muy alineado con lo que decía Iván. Aquí mientras recuperamos a Claudia voy comentando como el mensaje para cerrar. Yo creo que este mercado apenas está empezando, se está dinamizando de una manera muy distinta, no solamente en la velocidad, sino también en las tecnologías que están llegando, las capacidades de tener energía solar cuando no tenemos un techo. Y ese tema de la generación distribuida es todavía, hoy ya es un presente, pero es el futuro. O sea, vamos a tener un mundo lleno de generación distribuida y de recursos distribuida, no solamente de generación. El tema de vehículos eléctricos, el tema de almacenamiento inteligente, es lo que viene. Y el mensaje para los industriales, cada día que pase es un día que están dejando plata en la mesa, se están dejando recursos en la mesa porque es muy rentable. Y realmente yo creo que ya viendo tantos casos de éxito, la invitación es simplemente a que hagan el análisis puntual en cada una de sus empresas y se tomen la tarea de escuchar, porque realmente nosotros hacemos todo el trabajo de hacer tanto la modelación técnica como la modelación financiera. Y yo creo que una vez lo vean, ya la decisión va a ser con quién hacerlo. Entonces esa es la invitación para todos y como decía Iván, al gobierno a que sigan apostándole a este tema que por ahí es la cosa. Gracias, Juan Camilo. Si me desconecté 2 minutos y medio, los que estamos en Bogotá, está empezando a caer el diluvio universal en alguna zona. Eso es lo que está ocurriendo. Camilo, tu último mensaje. No, bueno, mil gracias por este corto espacio y muy fructífero, muy en común con las ideas pues con Iván y Juan, y a ti, Claudia, por acompañarnos y por liderar este espacio. Definitivamente muy alineado con los mensajes. Esto no es un tema de medio ambiente nada más, es un tema de medio ambiente, un tema ambiental y es un tema social. O sea, es el verdadero triple impacto. Y muy pocas industrias hoy pueden decir con tanta claridad que tienen eso. Nosotros acá lo tenemos y es importante pues evidenciarlo y sobre todo buscar a que se sumen otros. Hay que empezar, para los que no están oyendo, no se queden esperando hasta que esto baje más de precio o hasta que más personas lo hagan. Esto ya funciona y esto no estamos aquí improvisando. Hay muchas compañías que pueden hacer su proyecto. Hay muchos proveedores que pueden fabricar los equipos de su proyecto. Hay diferentes roles en la industria. Si están también buscando cómo participar de este sector, no tenemos que pensar en un sector vertical. Hay diferentes roles en este proceso, en el desarrollo, en la financiación, la construcción, en la operación, diferentes roles y la invitación a que se unan porque necesitamos profesionales sólidos y empresas serias que quieran unirse para acompañar es que seguramente han escuchado al presidente últimamente decir y tener una responsabilidad muy importante. Él está decidido a que Colombia sea el líder de energías renovables de Latinoamérica. Y eso no se logra si nosotros como privados no acompañamos eso. No puede ser que el presidente y el gobierno vaya con una línea y nosotros simplemente nos beneficiemos de lo que llegue ahí. No, como colombianos tenemos una responsabilidad demasiado grande y por eso está en nosotros también co-crear estos espacios, estos negocios, para que sea una meta de país. Esta es la verdadera reactivación de la economía, se está dando por la energía y da mucho gusto poderlo hacer de esta manera y ver que las empresas que estamos en el sector solar, pues generalmente estamos muy bien, inclusive en momentos de crisis. Entonces, pues ese era mi mensaje final. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todos.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Camilo Jaramillo, Juan Camilo López, Iván Martínez, ha sido todo un placer realmente compartir ese espacio con ustedes. Esa interacción es clave. Estoy encantada siempre de trabajar con ingenieros en el desarrollo de estos proyectos. Aprendo mucho de ustedes cada día. Agradezco también a Energía por el espacio que nos ha dado para poder conversar sobre estos temas de una manera distendida, y esperamos que haya sido pues un granito de arena para el desarrollo, para que se sigan desarrollando estos proyectos en Colombia. De verdad que mil gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Chao.